hacer lo que son a utilizar el campo de memo en el paquete Microsoft Office 2016 de Access. Yo tengo instalado el paquete del 2016, ustedes pueden tener la versión 2017 o la 2010, no cambia mucho. Vamos a abrir el programa. Vamos a crear una base de datos en blanco. Vamos a ponerle de nombre memo porque es el que vamos a utilizar. O _ texto largo. Ya cabe recalcar que el nombre texto largo empezó a ser utilizado a partir de la versión de Access 2016. Versiones anteriores era utilizado el nombre memo. Bueno, vamos a proceder a crear un diseño de tabla. Aquí el nombre de campo vamos a ponerle descripción. También es importante saber qué significa memo. En este caso, memo es utilizado para describir bienes, ya sean materiales o no materiales. Ya, en este momento en el nombre del campo le pusimos descripción de un bien inmueble. En tipos de datos, como ya les dije, vamos a escoger texto largo o memo, dependiendo de la versión que ustedes tengan. Ya, texto largo. Aquí en general vamos a ver que en formato no nos da ninguna opción, porque para memo no, como solamente es palabras, no nos van a salir las opciones que saldrían en otros, como es fecha y hora, el tipo de moneda, entre otros. Aparte, en formato se puede insertar un máximo de 65.350 caracteres. El formato es utilizado para escribir los caracteres del formato personalizado y de esta manera definir un formato de presentación. Los formatos definidos en este casillero aparecen en las hojas de datos o formularios e incluso informes. Ya. En lo referente al título, se especifica el nombre del campo del texto. La propiedad acepta hasta 2048 caracteres y si no se especifica un título, el mismo programa, o sea Access, le da un campo predeterminado. En el valor predeterminado es aquel que especifica un valor que aparece automáticamente en un campo cuando se crea un nuevo registro. Por ejemplo. También cabe recalcar que hay que irle poniendo los valores en formato. Pongamos en este caso que solo se van a utilizar unos 3000 caracteres. En título se pondría descripción del bien. Descripción del bien. Ya. Como seguía diciendo, en el campo de valor predeterminado se va a especificar el valor que aparecerá automáticamente en el campo cuando se crea un nuevo registro. Ya sea que escribir un valor como escribir hasta 65 kilobytes de texto, o podría ser una longitud máxima de unos 300 caracteres. En la regla de validación se utiliza, se podría decir, más para lo que es cuando se utilizan números, ya que aquí se puede poner mayor o igual a 100, digamos, hasta determinado número. En este caso, como vamos a utilizar solamente lo que es texto, no vamos a ubicar nada. Pero podrían ver que aquí aparece el generador de expresiones y aquí están las constantes y los operadores, tanto aritméticos como comparación, lógicos y de cadena. Para el de texto de validación tiene un concepto similar al de regla de validación, ya que se especifica un número máximo de valores o caracteres que se van a aparecer en la tabla. En este caso, como ya está el valor predeterminado, también será de 300. Ya. En requerido, también es conocido como necesario. Se establece, se pone las opciones de sí y no.
Ya, cuando se establece en sí, se debe escribir un valor en el campo o en los controles enlazados en el campo, y el valor no puede ser nulo. No vamos a enlazar en ninguno, así que le vamos a poner no. Para permitir longitud 0, es establecer esta función solo se establece si el requerido es sí. Caso contrario, no. El permitir longitud 0 escribe las cadenas de longitud 0 en un campo. Una cadena de longitud 0 no contiene caracteres y usarlos para indicar que no hay ningún valor en un campo. En indexado, se puede usar índices para acelerar lo que son las consultas, ordenarlas y las operaciones de agrupamiento que se ejecuten en grandes cantidades de datos. También puede usar índices para impedir que los usuarios especifiquen información duplicada. Aquí, si le ponemos, en hay dos opciones, sí y sí con duplicados. Esto es cuando hay repeticiones. Cuando es con duplicados se indexniza el campo y permite valores duplicados. Por ejemplo, se puede tener nombres y apellidos duplicados. Y si sin duplicados, no permite valores duplicados. Vamos a ponerle que no, porque las descripciones no van a ser iguales. Ya. En comprensión Unicode, dice que el Unicode ocupa más espacio de almacenamiento porque usa 2 bytes de carácter en lugar de 1. Y dice que Access usa Unicode para representar datos en los campos de texto. Para reducir el tamaño del archivo, el valor predeterminado de la propiedad comprensión Unicode para un campo de texto, memo o hipervínculo es sí. Cuando se establece en sí, cualquier carácter cuyo byte es 0 se comprimen cuando se almacenan y sin comprimir cuando se recuperan. También, los datos en un campo memo no se comprimen a menos que requieran 4096 bytes o menos de espacio de almacenamiento tras la compresión. Como resultados, el contenido de un campo memo se comprime en un registro, pero no se comprime en otro registro. Ya. En el modo IME tenemos las opciones sin controles, inactivo, activo, deshabilitado, hiragama, catamancho o completo y los demás que están aquí. Esto se especifica un editor de método de entrada, como son las opciones que están aquí. Una herramienta para usar las versiones en Access en inglés, creados en japonés o coreano, es más utilizado para esas versiones. Valor predeterminado sin control es el que vamos a utilizar ahora. En modo oraciones IME. El modo de oraciones IME especifica el tipo de datos que se puede escribir con un editor de métodos de entrada. Ya, en el formato de texto, ya existen dos opciones, como podemos ver aquí: formatos, texto sin formato y texto enriquecido. De aquí en texto enriquecido es para habilitar la edición de los textos, pero vamos a ponerle sin formato para que no ocurra ningún cambio. Luego tenemos lo que corresponde a alineación de texto. La alineación de texto, como su nombre mismo lo dice, alinea el texto de los datos en un campo memo y tiene 5 diferentes opciones, que son general, izquierda, centro, derecha y distribuir. La general es aquella que alinea el texto a la izquierda y números y fechas a la derecha. La izquierda alinea el texto, fechas y números a la izquierda. Centro alinea el texto, fechas y números al centro, derecha a la derecha. Y distribuir es aquella que justifica el texto
fechas y números uniformemente con respecto a ambos lados del cuadro de texto o de campo. Ya aquí en solo anexar, si ponemos en la opción de sí, nos va a mostrar los cambios que se realizan en la tabla. Vamos a dejarle en no, para que no nos aparezca ningún cambio. Ya, entonces de esta manera es como se puede utilizar el tipo de datos, el texto largo o también conocido como memo. Y una vez que se realiza esto, podríamos poner aquí en vista de diseño o vista de hoja de datos para que vean cómo queda nuestra tabla. Gracias. Eso es todo. Gracias.